En esta mañana estaremos meditando en el tema titulado El que atormentaba será atormentado. Vamos a hablar de lo que es el destino final de Satanás y sus demonios, lo que hay después de esta vida, qué estará sucediendo, ¿verdad? Con todo esto que estará sucediendo en la eternidad después de esta vida. Y para ello vamos a estar yendo a Lucas capítulo 12 como punto de partida, versículo 47 en adelante. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hoy nos acompaña el tema al cual hemos titulado El que atormentaba será atormentado. Y hablamos de precisamente lo que sucederá con Satanás y sus demonios, que precisamente miramos en uno de los temas anteriores, que en esta vida, en esta tierra, la Biblia nos enseña que Él es el acusador de nuestros hermanos, del pueblo de Dios, del hombre. Sabemos que en esta vida los demonios atormentan al hombre, atormentan a la mujer, quitándole la paz, quitándole el gozo. La Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Vino para dañar al hombre, vino para encarcelarlo, aprisionarlo, destruirlo de muchas maneras, en un sentido espiritual, en un sentido moral, en un sentido emocional y también en un sentido físico. Eventualmente todo esto se lleva a cabo y lo realiza su plan de robar, matar y destruir. Esto es lo que el enemigo hace en esta tierra. Es como quien dice su misión en esta tierra, el buscar destruir la vida del hombre, el buscar robar la paz, el gozo, la alegría y todo lo bueno que Dios le dio al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, la imagen del hombre que fue creado a semejanza de Dios se ha ido distorsionando a través de los tiempos, de las edades, más y más degradando por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Entonces el enemigo siempre, su plan, su propósito en esta vida, en esta tierra, es atormentar al hombre, es destruir al hombre, es robar todo lo bueno que hay en el hombre, es matar al hombre y es destruir al hombre. Esa es su misión, lo dice claramente la palabra de Dios. Sin embargo, hay una gran confusión o una teoría falsa, un concepto equivocado de lo que sucederá del otro lado de esta vida, es decir, en la eternidad. Lo que sucederá una vez que pasemos a la eternidad, una vez que se consuma el plan de Dios. Y la Biblia dice que Satanás y sus demonios serán echados en el lago de fuego. Ese es el destino final de este personaje, cosa que no ha sucedido todavía, según la Biblia nos enseña. Aún por eso es que hay tanta maldad, tanta operación diabólica, satánica, tanto crimen, tanto asesinato, tanta maldad, que detrás de ello está precisamente Satanás y sus demonios. El Señor lo reprenda. Así lo dice la palabra del Señor, amén, que Él es el que viene a causar todo este daño al ser humano, provocando que el hombre mate al hombre, que el hombre robe, que el hombre destruya, que el hombre haga tanto daño al mismo ser humano. De esta manera es como el enemigo opera generalmente, siendo que ese espíritu busca operar a través del cuerpo del ser humano para así buscar cumplir su propósito de dañar a otras personas, de destruir, de, repito, robar, matar y destruir. Entonces, lo que quiero que analicemos y veamos es lo que sucederá después de esta vida. Entender que la teoría que se enseña o se cree, se ha mirado a través de películas, a través de diferentes presentaciones, de que Satanás y sus demonios, en este caso,
reinarán en el infierno, en el lago de fuego, tendrán dominio, control y autoridad, y todo ello no es un concepto bíblico, no es un fundamento bíblico, sino una filosofía y una hueca sutileza para engañar al hombre. Muchos, precisamente, sobre todo de los satanistas que siguen el camino del mal, han sido engañados creyendo precisamente que si ellos mueren no hay ningún problema, porque tienen tan buena relación, por así decirlo, con Satanás, que el día que mueran el enemigo les va a ofrecer un lugar muy especial y un puesto muy especial allá en el infierno, y que allá van a hacer fiesta, y que allá van a tener, como quien dice, dominio, control, autoridad, porque son siervos de Satanás en ese sentido. Pero ¿qué dice la Biblia realmente acerca tanto de Satanás y sus demonios como de todos los seguidores que sigan ese mismo camino? Y precisamente comenzamos con esta escritura en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, donde el Señor nos muestra un fundamento, y este fundamento dice lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que entre más se haya conocido la voluntad de Dios, que entre más se haya conocido al Señor y no se hizo la voluntad de Dios, sino se hizo todo lo contrario, tal persona o tal personaje será digno de recibir muchos azotes, más castigo, mayor castigo. Y dice: y sin embargo, aquel que sin conocer la voluntad de su Señor, sin conocer la voluntad de Dios, hizo quizás cosas malas, dignas de azotes, pero no conocía la voluntad de Dios, dice, aún él será azotado, sufrirá, será castigado, pero dice que será azotado poco, o sea, no recibirá el mismo grado de azotes por cuanto no conocía la voluntad de Dios. Y luego agrega el Señor y reafirma el fundamento que está presentando, y dice: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí la primera pregunta, cuando hablamos en relación con lo que es el hombre, por ejemplo, y lo que es Satanás. Satanás en un origen, por supuesto, no era Satanás. Los demonios en un origen no eran demonios. ¿Quién era Satanás en un principio? Era un ángel, era un querubín hermoso. Era, dice la palabra del Señor, un protector, un personaje muy especial, creado por Dios, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. ¿Quiénes eran los que ahora son los demonios? Eran ángeles de Dios, que un día estaban en la gloria de Dios, que un día estaban en la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió con este personaje? ¿Cómo es que se convirtió en Satanás? ¿Cómo es que se convirtieron en demonios todos los que ahora se conocen como demonios? Precisamente por la rebelión que hubo desde un principio. Pero mi punto, primeramente, mantenga esto en mente mientras vamos avanzando en nuestro tema. ¿Quién conocería la voluntad de Dios más? ¿El hombre en esta tierra, o Satanás siendo un querubín grande, un ángel hermoso, acabado de hermosura, en la gloria de Dios, cerca de la presencia de Dios, adorando a Dios directamente, no por fe como nosotros lo hacemos, sino allí directamente, alrededor del trono de Dios, de la gloria de Dios? Entonces es obvio que este personaje conoció mucho más de cerca a Dios que el hombre, que el ser humano, que usted y que yo. Entonces, entre más conoce la voluntad de Dios alguien y se aparta voluntariamente, dice que es digno de recibir mucho más castigo, muchos más azotes, que aquel que sin conocer la voluntad de Dios quizás también hizo cosas malas o dignas de azote, pero dice será azotado poco, no recibirá el mismo grado de castigo, porque aquel a quien se le haya dado mucho, mucho
se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, si a alguien se le dio mucho, ha sido a Satanás. Y después de Satanás podemos hablar de sus demonios, que anteriormente eran ángeles de Dios en los cielos. Entonces ellos estaban en la gloria de Dios. Ellos conocieron, a ellos se les dio, por así decirlo, más que a nosotros, en un sentido literal, de conocer más de cerca la voluntad de Dios, más de cerca al Dios Altísimo, a quien nosotros adoramos. Veamos algunos ejemplos de ello y mantengamos esto en mente. Satanás conoció en perfección la voluntad de Dios. Conoció completamente, siendo aquel ángel, aquel querubín grande, la perfecta voluntad de Dios, por lo cual recibirá mayor castigo, mayor condenación, mayores azotes, como lo decía el pasaje, aunque el hombre, por así decirlo, porque no llegó a conocer la voluntad de Dios en la misma perfección, al mismo nivel que generalmente este personaje, siendo aquel querubín grande, llegó a conocer la voluntad de Dios. Analicemos y veamos en este caso la diferencia entre el pecado del hombre y el pecado de Satanás o el diablo o los demonios. Hay una gran diferencia entre el pecado del hombre y el pecado del diablo. ¿Cuál es una de las grandes diferencias? El hombre pecó, pero el hombre fue seducido a pecar. El hombre fue engañado a pecar. El hombre fue manipulado a pecar por el mismo Satanás, por la serpiente antigua. Mientras de que el diablo no fue seducido por nadie, no fue engañado por nadie. Él, de su propia voluntad, decidió rebelarse contra Dios, ir en contra de la voluntad de Dios y oponerse a Dios, queriendo ser igual a Dios, tomando el lugar de Dios. Entonces el pecado de Satanás es mucho mayor, es mucho más grande en este sentido que el pecado del hombre. Veamos qué dice la palabra de Dios para ir analizando los conceptos que la palabra de Dios presenta. Ezequiel capítulo 28 versículo 13 en adelante. Veamos cómo nos describe precisamente la palabra del Señor a este personaje cuando todavía no caía, cuando todavía estaba en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, como un querubín grande, como un hermoso ángel delante de Dios. Veamos qué dice la palabra. Ezequiel 28, 13 en adelante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Primeramente describe la forma como lucía este personaje. Dice que su vestidura era hermosa, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, este personaje resplandecía con un resplandor no normal, no natural, sino la mejor forma como lo describe la palabra. Nos pone el ejemplo de esos colores brillantes y hermosos que desprende las piedras, como el topacio, la cornelina, el jaspe, el crisólito, el berilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, todo ese resplandor que emiten estas piedras preciosas, había un brillo, un resplandor hermoso, precioso en este personaje. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ver aquel personaje, aquel ángel, era algo glorioso, era algo asombroso, hermoso, precioso que era. Lo describe de esta manera. Oiga lo que sigue diciendo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Oiga, describe a este personaje ahora como querubín grande, protector. Entonces lo llama el querubín grande porque estaba muy cerca del trono de Dios. Protector, estaba ahí cerca de aquel lugar. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, cuando habla de en medio de las piedras de fuego, está hablando cerca de la gloria, de la presencia, de aquel lugar especial donde Dios habita, donde Dios está. Entonces allí está
estaba este personaje, tu querubín grande. No era cualquier personaje, no era cualquier ángel pequeño, era un ángel grande, un querubín protector, hermoso, glorioso, especial. Y dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Oigamos qué sigue diciendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces va describiendo la caída de este personaje. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, está hablando de cómo comenzó a engañar a los ángeles, cómo comenzó a manipular, a decir, yo soy grande, yo soy hermoso, yo puedo reinar como Dios, yo puedo tener un lugar especial, síganme a mí y podemos tener un lugar muy especial. Y fue engañando con tus contrataciones. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué les ofrecía a los otros ángeles? Posiblemente un lugar especial, un puesto especial, no sé cuántas cosas les ofreció. Los engañó, los manipuló. A muchos de ellos dice, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Sigamos leyendo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La transformación que sufrió este ser, este ángel, este querubín grande, este protector, de la hermosura que tenía, de la sabiduría que tenía, de la grandeza que tenía. Dios dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea, está hablando de la transformación, de convertirse de Luzbella a Satanás, de Luzbel, el arcángel glorioso, el ángel, arcángel protector, querubín grande, que estaba acabado de hermosura, lleno de sabiduría. Aquel grande personaje hermoso, ahora dice, vine ahora a sacar fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces termina diciendo, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, un cambio, una transformación completa que sufrió este personaje cuando el Señor lo derribó, lo desechó por su altanería, por querer ser igual a Dios, por rebelarse. Vino a tener una caída terrible este personaje. Entonces mucho se le dio, y al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Al que mucho se le dio y no honró la voluntad de Dios, el castigo será mucho mayor. Entonces mire la grandeza que se le dio a este querubín. Y como fue tanta la grandeza, el tormento y el sufrimiento y el castigo también será mayor para este personaje. Veamos lo que dice Isaías capítulo 14 versículo 15 en adelante. Y es el mismo pasaje, pero ahora dicho o escrito por el profeta Isaías. Y veamos algunos puntos un poquito diferentes. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades,
que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vea cómo preguntarán, dice la gente, los pueblos van a preguntar, dice, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón, dice, que hacía temblar la tierra? O sea, ¿es este aquel personaje terrible que trastornaba las naciones, que trastornaba los reinos? Dice que puso el mundo como un desierto. Este personaje, desde un principio hasta un final, es lo que ha hecho con este mundo. Dice que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Este es el personaje que encarceló la vida del hombre, que aprisionó la vida del hombre en vicios, en placeres, en el pecado, en la maldad, y a sus presos nunca abrió la cárcel, que aprisionó en amargura, en rencor, en odio, en resentimiento, en maldad, y no podía nadie salir de esas prisiones a no ser por la gracia de Cristo Jesús, que vino a romper toda cadena y a hacer que el hombre sea libre en verdad de toda opresión de las tinieblas. Él es el único que vino a libertar a los cautivos, pero el hombre por naturaleza no puede ser libre. Está prisionero en esclavitud, está prisionero por Satanás, está prisionero por los vicios, está prisionero por los placeres, y no puede él solo salir de allí hasta que viene Cristo a su vida. Él es el que rompe toda cadena de opresión y liberta la vida del hombre, para que el hombre verdaderamente sea libre por la gracia de Dios. Aleluya. Pero entonces dice Dios que un día cercano viene cuando se mirará a Satanás no como un gran personaje, sino como, ¿es este el que trastornaba los reinos? ¿Es este el que aprisionaba a sus presos y no los dejaba salir de la cárcel? ¿Es este personaje el que puso al mundo como un desierto desde el principio hasta el fin? Desde que estaba Adán y Eva, que engañó a Adán y a Eva, hasta el final de los tiempos. ¿Es este ese personaje? ¿Y por qué dice con ese desprecio? Se preguntará la gente, ¿es este? Porque no quedará ni rastro de lo que se miraba como poderoso Satanás en esta tierra. Viene un día que se le acabará su poder, que se le acabará su grandeza, que se le acabará su dominio, que se le acabará su autoridad. Viene un día cuando se le acabará todo lo que tiene, de lo que se jacta, de lo que aparentemente ha atormentado, ha amenazado, ha controlado, ha manipulado la vida del hombre desde un principio, repito, hasta el fin. Viene un día y ese día se acerca apresuradamente, y Satanás lo sabe, que se le acaba su tiempo, y se le acaba su control, y se le acaba su dominio, y se le acaba su manipulación. Viene un día y ese día se acerca, se acerca. Entonces por eso describe de esta manera a ese personaje, porque no para siempre tendrá poder, no para siempre tendrá dominio, no para siempre engañará y controlará y manipulará. Eso es por un breve tiempo, y cuando digo un breve tiempo, estoy hablando simplemente del tiempo del ser humano en esta tierra. Pero es un breve tiempo comparado con la eternidad que viene después de esta vida. Aleluya. Nosotros esperamos una eternidad en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, gozándonos, alegrándonos, regocijándonos con recompensas eternas, toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces el dominio de Satanás tiene un límite, tiene un fin, tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. Y se acabará ese dominio, se acabará ese poder, se acabará esa astucia, ese engaño, esa manipulación. Se acabará todo eso que el enemigo ha tenido desde que dice la palabra en Génesis. Bueno, desde antes, por supuesto, miramos lo que nos dice, ¿verdad?, este pasaje, que desde allá, desde la gloria de Dios, se reveló, y desde allá fue echado fuera de la gloria.
Pero aun cuando cayó a la tierra, miramos que la Biblia comienza diciendo: y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y sabemos que esa serpiente no está hablando literalmente o simplemente de un reptil, ¿verdad?, que uno se encuentra por ahí en el monte, sino que esa serpiente era una manifestación muy directamente de Satanás, que estaba engañando a Eva, a Adán, desde aquel principio, con su astucia, con su maldad, con sus maquinaciones. Pero sabemos que todo eso, repito, tiene una fecha de expiración. Se le acaba el tiempo. Veamos qué sigue diciendo la palabra rápidamente. Vamos al versículo 18 y 19. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Vea el destino de este personaje. Dice: los reyes de las naciones, por lo menos ellos yacen, ellos están muertos en su sepulcro con honra, cada uno en su morada. Pero tú, dice, ni siquiera eso vas a tener. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos. O sea, aquel personaje fue transformado como vestido de muertos. Es horroroso el aspecto de este personaje. Solo lo describe la Biblia como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ese es el aspecto de este personaje. Algo horroroso, algo degradable completamente, ¿verdad? Es el aspecto de este personaje después de haber sido acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era su vestidura, era precioso y hermoso. Y ahora dice que es como un cuerpo muerto, ahollado, como vestido de muerto. Así es el aspecto que tiene, por así decirlo. Entonces, la caída de Satanás fue el inicio, por así decirlo, de su sufrimiento en este sentido, en que ya no puede gozar de la gloria que tenía cerca de Dios. Ya no puede estar en la gloria de Dios, ya no puede gozar de aquella hermosura. Imagínese usted, es como si usted vive en una mansión con todo lujo, con todo lo más hermoso, con todo elegante, sirvientes y todo lo mejor. Y de ahí de repente lo sacan de esa mansión y lo mandan a vivir en la calle con los indigentes por ahí, por el centro de Los Ángeles. Bueno, ya ahorita ya no solamente es el centro de Los Ángeles, ¿verdad? Ya por donde quiera está la situación un poco fuerte. Pero bueno, ¿cómo se sentiría, verdad? Después de tener una mansión lujosa de lo mejor en Beverly Hills y sirvientes a derecha y a izquierda, y que de ahí lo manden a vivir ahí con los indigentes al centro de Los Ángeles o algún lugar por ahí. ¿Cómo se va a sentir? Terrible. Pues esa fue la caída de Satanás. Ese es el primer desplegamiento. Fue echado de la gloria de Dios. La gloria de Dios es un lugar maravilloso. No necesariamente por las calles de oro y los mares de cristal. No necesariamente por las piedras hermosas y por la vestidura hermosa, sino que la presencia de Dios es lo más maravilloso que puede haber, y que hace la gloria de Dios lo que es la presencia de Dios. Es lo más lindo, lo más glorioso. Si no hubiera oro ni plata en la gloria de Dios, si no hubiera piedras preciosas, ni calles de oro, ni mares de cristal, con el simple hecho de que esté la presencia de Dios, es un paraíso maravilloso. Es el lugar más lindo y más hermoso para habitar y para anhelar estar. Aleluya. Porque allí está el Señor, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En su presencia hay regocijo, hay cosas lindas, preciosas. Pero ahí en su presencia no solamente que es su presencia, es lo primero lo que llena y hermosea y hace que uno disfrute, ¿verdad? Y que sea tan grandioso ese lugar. Es la presencia de Dios. Pero después de la presencia de Dios, por supuesto, hay
una maravilla, ¿verdad? Como lo describe la Biblia, de toda clase de bendiciones, de colores, de lo que es hermosura en todos los sentidos. Vayamos entonces a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Veamos algunos pasajes que nos van describiendo precisamente ese desarrollo, esa caída. Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué hermoso privilegio, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Dice el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. ¿Cuándo miró el Señor esto? Pues obviamente, como nos lo describía Isaías, cuando se reveló este personaje y fue echado a la tierra, fue echado del tercer cielo. Y cuando fue echado del tercer cielo, el Señor Jesús, por supuesto, estaba ahí y dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Yo lo miré caer, yo miré su caída. Y no solamente eso, dice el Señor, está diciendo: ya cayó Satanás, he aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, el enemigo tiene dominio, tiene poder, tiene control sobre el mundo sin Cristo, pero el mundo, el pueblo de Dios, el reino de Dios tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice su palabra: os doy potestad, os doy poder para hollar serpientes, ahollar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una promesa de Dios, de vivir confiados, seguros de que Él está con nosotros. Y termina diciendo el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Satanás cayó y la iglesia fue levantada. Aleluya. Los que tomaremos el lugar en la gloria de Dios que Satanás un día tenía, seremos los redimidos, adorando al Señor, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Por eso el enemigo aborrece tanto al hombre, por eso lo quiere arrastrar a la condenación juntamente con él, porque él ha sido destronado, desplazado, desechado, y no hay vuelta atrás, no hay perdón, no hay futuro para él. Y nosotros somos ahora los que Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, para estar en su gloria, para ser adoradores en espíritu y en verdad, para darle la gloria y la honra que Satanás no pudo darle, no quiso darle. Hay una iglesia agradecida, hay una iglesia redimida que le dará la gloria al Rey de los cielos por una eternidad, que cantará alabanzas, que proclamará su grandeza, que no se cansará, porque fuimos redimidos de lo vil y de lo menospreciable. Y ahora, en agradecimiento, esa gratitud se manifestará por una eternidad, por una eternidad. De no ser nada, de no merecer nada, de no tener nada, a ser bendecidos por el Dios de los cielos, redimidos por la sangre del Cordero y nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Tomaremos ese lugar glorioso, aleluya. Tomaremos ese lugar glorioso en la presencia de Dios. Hermanos, las alabanzas, la adoración de la iglesia de Cristo es algo sublime a los ojos de Dios, a los oídos del Señor. Es algo valioso, precioso, especial. Hermano, pero ¿para qué? ¿Por qué es tan especial? Si la Biblia dice que Él tiene millones de ángeles con voces mejores que la de cualquiera de los que estamos acá. Amén. Ángeles perfectos, perfectos, que no son pecadores como usted y yo.
sino ellos son perfectos, hermosos, lindos, y que son quizás coros que al escuchar uno de esos coros yo creo que se queda paralizado de lo glorioso y lindo que se oye ese cantar. Imagínese usted el cantar de los coros celestiales en la gloria de Dios, de esos millares y millares de ángeles adorando y exaltando al que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Eso va a ser algo glorioso, el poder presenciarlo, el poder verlo, el poder ser parte de esa maravilla, algo espectacular. Pero yo creo que cuando hay un adorador de los redimidos de la iglesia, el Señor le dice a los ángeles: silencio, esperen, ahorita calladitos todos, quiero oír una alabanza de mis redimidos, de mi pueblo, de mi iglesia. Quiero oír esa alabanza de los redimidos, porque ellos me cantan con gratitud de su corazón. Ellos no eran nada, ellos no tenían nada, y ahora brota gratitud, una alabanza hermosa del corazón de la iglesia de Jesús. Aleluya, de la iglesia del Señor. ¿Sí me comprende, mi hermano? Lo que sale del corazón y de los labios de la iglesia es algo diferente a lo que sale de los ángeles. De los ángeles sale perfección, de los ángeles sale hermosura, de los ángeles sale una cosa hermosa de tonos, de voces, de todo lo que usted quiera. Pero de la iglesia sale algo que los ángeles no conocen: perdón, agradecimiento por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Eso va a resonar en la eternidad. Eso no lo llevamos a la gloria de Dios. Eso no se queda en esta tierra. Eso no lo llevamos al trono, a la presencia de Dios, para darle la gloria y la honra y la alabanza al que es digno de recibirla por toda una eternidad. Eso no se queda en esta tierra. Aleluya. Eso no lo llevamos a la gloria de Dios. Eso es algo que nos marca en una categoría diferente, nos clasifica en una categoría diferente, hablando de lo que es la iglesia. La Biblia dice que Dios nos creó para gloria y alabanza de su nombre. Aleluya. Para gloria y alabanza de su nombre. Aleluya. Ahí es donde Dios se glorifica en su pueblo, en su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y si para eso nos creó el Señor, y allá vamos a estar con agradecimiento, alabándole y adorándole, ¿por qué no comenzar de una vez en esta tierra? Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. Donde hay un pueblo que le engrandece, donde hay un pueblo que le exalta, donde hay un pueblo que le ama, que le bendice, que le glorifica, ahí desciende la gloria de Dios, ahí desciende la presencia de Dios, ahí desciende la bendición del Dios Todopoderoso. Porque es como Dios diciendo: me complace escuchar esas alabanzas. Son como un olor fragante que llega a mi presencia. Son como un incienso que sube hasta mi presencia. Olor grato, olor fragante. Todo eso es lo que provoca tu alabanza, tu adoración. Y cuando digo tu alabanza, tu adoración, no solamente hablo de una canción o un cántico. Hablo de darle la gloria, de darle gracias, de bendecir su nombre por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo bueno que es. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito el nombre del Señor. Esas son las almas agradecidas, las que bendicen el nombre del Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Aleluya. Por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho. Bendito su nombre. Dale ese aplauso al Rey con todo tu corazón en esta hermosa y linda mañana. Veamos qué dice la palabra del Señor.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Oiga lo que dice la palabra. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí nos habla de ese personaje, nos habla en este caso de aquel momento cuando Cristo iba a nacer en esta tierra. Y la Biblia dice que este gran dragón, Satanás, estaba, dice, esperando que naciera para devorarlo, devorar a Cristo tan pronto como naciera. Obviamente se valía de personajes como Herodes. Herodes, cuando escuchó que iba a nacer el Salvador del mundo, la Biblia dice que mandó indagar quién es ese Mesías, quién es ese niño que nacerá, para matarlo y nunca llegue a ser lo que está destinado para ser. Y dice la palabra que cuando llegaron aquellos hombres sabios del oriente, ¿verdad?, diciendo, ¿dónde es que ha de nacer el rey de los judíos? Pues no sabemos. Llamaron a los escribas, escrito está, en Belén de Judea de nacer. Oh, pues vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren, vengan y avísenme dónde está, para que yo también vaya y lo honre. No pensando honrarlo, sino pensando descubrir dónde estaba para ir y matarlo. Pero aquellos hombres sabios fueron, Dios les habló por sueños diciendo, no regresen a Herodes, y no regresen por el mismo camino, váyanse por otro camino, desaparezcan. Y Herodes se miró burlado, no recibió la señal dónde estaba aquel niño. Pero dice la palabra que como no pudo encontrar directamente dónde estaba el niño, dijo, bueno, pues sencillo, mando matar a todos los niños de 2 años para abajo. Qué tremenda atrocidad, amén. ¿Quién era obrando ahí? Satanás en Herodes. Satanás, esa influencia satánica, ese dragón escarlata que ya estaba ahí para devorar a aquel niño tan pronto como naciera, queriendo destruirlo. Pero sin embargo sabemos que nunca el enemigo podrá oponerse o deshacer los planes de Dios. Intentará ir en contra del plan de Dios, intentará estorbar el plan de Dios. Pero el Dios de los cielos es un Dios poderoso, sabio, que no tiene rivales. Y cuando Él se propone hacer algo, no hay poder ni en el cielo ni en la tierra que lo pueda detener de lograr hacer lo que Él se ha propuesto. Él tiene el poder para realizar lo que Él ha determinado hacer. Y dice la Biblia, a nadie le pide permiso, a nadie le tiene que decir, oyes, ¿me dejas? Oyes, ¿estás de acuerdo? Oyes, ¿cómo ves? ¿Me apoyas? Porque quizás solo no puedo. No, mis hermanos, el Dios al que le servimos tiene poder en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Tiene poder sobre los mares, sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la humanidad, sobre todo lo creado, visible e invisible. Tiene poder el Rey de la gloria. Por eso es el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, bendito su nombre. Entonces, vea una vez más, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando de Satanás, por supuesto. Y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hermanos, científicamente hablando, una estrella no puede ser arrastrada o no puede ser lanzada a la tierra. ¿Por qué razón? Porque una estrella es mucho más grande de tamaño que la misma tierra. O sea, si una estrella es lanzada a la tierra, destruye la tierra, se acaba la tierra en un momento. Entonces, obviamente no está hablando de estrellas literales que arrastró la tercera parte de las estrellas del universo y se quedó allá al espacio con una tercera parte vacía de estrellas. No está hablando de algo literal, está hablando de algo espiritual.
Las estrellas representan a los ángeles del cielo. La tercera parte de las estrellas del cielo está representando la tercera parte de los ángeles de Dios en los cielos. Es la cantidad de ángeles que engañó. O sea que ahora se conoce como demonios. ¿Cuánto es la tercera parte, hermanos? La tercera parte son millones de millones de millones de millones. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de ángeles que Dios tiene, que Dios ha tenido, que Dios tenía, por así decirlo, desde un principio, son millares de millares de millares de millares. O sea, son cantidades enormes que quizás ni siquiera tenemos números matemáticos para contar tan allá, ¿verdad? Pero de toda esa cantidad, de esa inmensidad de ángeles, logró arrastrar, logró convencer, logró manipular, logró engañar a la tercera parte de las estrellas, o sea, de los ángeles de Dios. Esto no es una cantidad pequeña, esto es una cantidad enorme, grande, ¿verdad? ¿Por qué razón? Repito, porque estamos hablando de que Dios posee millares de millares de millares de ángeles. O sea, son cantidades innumerables, por así decirlo. Entonces, por eso es que hay tanto demonio en ese aspecto, en ese sentido, ¿verdad? Buscando engañar, robar, matar, destruir, cumpliendo el propósito de Satanás, oponiéndose al plan de Dios, queriendo deshacer el plan de Dios, pero nunca lo lograrán. Dice, termina diciendo después de que dice, y las arrojó sobre la tierra. O sea, aquella tercera parte de las estrellas las arrastró del cielo y las arrojó sobre la tierra, hablando de los ángeles que engañó y ahora convirtiéndose en demonios, como él mismo fue transformado, horrorizado terriblemente, de ser un ángel hermoso a ser un demonio espantoso, terrible, de lo peor que se pueda pensar. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer. O sea, primero sucede lo que sucede, donde antes de que aún Dios creara al hombre y a la mujer, esto sucedió en la gloria de Dios. Esto sucedió en el tercer cielo, primeramente esta rebelión de la que estamos hablando, como leímos en Isaías, y luego miramos, verdad, que las arroja del cielo y las echa a la tierra. Entonces ya cuando las arroja a la tierra, ahí miramos que ya entonces comienza lo que es la operación satánica en esta tierra. Ya cuando Dios creó a Adán y a Eva, miramos que realmente Satanás y sus demonios ya estaban en la tierra. Ya estaban en la tierra. ¿Por qué razón? Porque ahí cuando ya Dios formó a Adán y a Eva, ¿verdad? Miramos que la Biblia dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. Ya estaba allí. Ya estaba ahí, ya había sido lanzada a la tierra esta serpiente, este diablo, Satanás, estos demonios. Entonces, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Esto ya sucede en el tiempo cuando Cristo iba a nacer, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero sabemos que no pudo destruirlo, sabemos que no pudo devorarlo, sabemos que aunque fuera el rey Herodes o de quien se valiera este personaje, ¿verdad? Nunca pudo lograr su propósito, porque Dios está en control. Hermanos, por muy terrible que se mire la situación, por muy descontrolada que se mire tu situación, nunca olvides, Dios está en control. Aleluya. Dios es el único que tiene control. Si tú le cedes el control, si tú le entregas el control, al final de cuentas Dios tiene control de las cosas. Dios tiene control. Pero mire, Satanás me está haciendo la guerra, y mire lo que me está pasando, y mire lo que estoy atravesando, y mire lo que me sucedió acá, como Job, que murieron sus hijos, perdió sus bienes, se quedó en la miseria, una enfermedad terrible le cayó. ¿Y qué no le pasó a aquel hombre? Pero aún así Dios estaba en control. Dios siempre está en control. Si tan solo el hombre aprende a confiar en Él, si tan solo nosotros aprendemos a confiar en Él, Dios está en control. Amén, mis hermanos. Veamos entonces. Se ha creído o se ha creado el concepto de que Satanás estará reinando en el infierno. Pero esa es una enseñanza diabólica, satánica, no bíblica.
Esa enseñanza, ese concepto, esa idea de que Satanás estará reinando en el infierno viene del satanismo precisamente, creando las ideas y los conceptos de que él y sus seguidores reinarán, gobernarán, tendrán lugares especiales, tendrán puestos especiales en el lago de fuego, en el tormento eterno, en el infierno, como le quiera llamar, ¿verdad? Pero la verdad bíblica dice todo lo contrario. La verdad bíblica nos enseña todo lo contrario. En esta tierra, antes de ir a la eternidad, al tormento eterno, ahí es una realidad de que Satanás viene a buscar robar, matar y destruir, viene a atormentar, viene a dañar, pero ya en lo que es el tormento eterno, el lago de fuego, después de esta tierra, después de esta vida, en la eternidad, no habrá tal cosa como Satanás reinando en el infierno, como Satanás teniendo autoridad, poder o dominio en el infierno, como se presentan los conceptos. Es decir, la realidad será o es que será atormentado Satanás y sus demonios por toda una eternidad. Lo que le espera a Satanás y a sus demonios es un tormento aún mayor que lo que son los seguidores. Los hombres y mujeres que fueron engañados por Satanás y que también irán al tormento eterno, y también será algo terrible y espantoso, pero mayor será aún el castigo para este personaje. ¿Por qué razón? Porque conoció más de cerca al Señor, porque tuvo un privilegio más grande, porque no tiene excusa en ningún sentido. A diferencia del hombre que vive en esta tierra, lleno de luchas, de pruebas, de tentaciones, lleno de tantas cosas que pasamos y enfrentamos. Amén. Esa es la situación del hombre. Satanás no pasó nada de eso. Satanás no fue engañado como el hombre que vive en un mundo corrupto, lleno de pecado y de tentación, y que de repente el hombre ahí es engañado de una manera o de otra, en un momento o en otro. Satanás estaba en la gloria de Dios, estaba en el lugar más puro, más noble, más sublime, más hermoso de todo el universo entero. Y él no fue engañado por alguien. Él eligió, decidió rebelarse contra Dios, seguir el camino errado, queriendo ser igual que Dios, queriendo igualarse, y de esta manera vino su caída terrible. Entonces Satanás no reinará, sino que será atormentado por una eternidad. Los conceptos falsos se tienen como de que Satanás en el infierno, en el lago de fuego, estará reinando, estará gobernando, estará como Señor, como amo. Él estará ahí. Supuestamente se cree estas filosofías falsas de que Él estará atormentando al hombre que llegue al infierno o al lago de fuego. La Biblia no dice tal cosa, en ningún lugar no dice tal cosa, porque este es un concepto errado que han introducido en este sentido lo que son las creencias satánicas, diabólicas, que lo ponen de esa manera para de alguna manera no mirarlo como algo malo, de que ¿y qué importa si me voy al infierno? ¿Y qué importa si peco y hago lo malo y voy en pos del mal y sigo a Satanás y hago esto y hago lo otro? ¿Qué importa si al final de cuentas voy a reinar, voy a gobernar? El famoso dicho de los satanistas es: prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Ese es el famoso dicho que tienen. Prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Piensan que en el cielo vas a ir y vas a ir a servir, así que va a ser algo terrible, aburrido, enfadoso, negativo. Así que prefiero reinar en el infierno, ya por lo menos voy a reinar y vamos a pasar buen tiempo, etcétera. No saben el engaño, no saben la mentira en la que están cayendo. Es cierto, nosotros vamos a servir en el cielo, siempre seremos siervos del Dios viviente, pero será un regocijo servir a un Dios vivo, a un Dios bueno, a un Dios real, servirle por amor, servirle por gratitud, servirle porque Él es bueno, porque Él es lindo, porque Él es maravilloso, y será el gozo más grande y más hermoso. Si en esta tierra, hermanos, en esta tierra
llena de imperfecciones y de maldad y de tanta cosa negativa. Es un gozo servir a alguien a quien uno ama. Es un gozo servir a alguien a quien uno ama. Es un gozo servir a una madre a quien uno ama, en lo poquito o en lo mucho. Es un gozo servir a una esposa o a un esposo a quien uno ama. Es un gozo servir a un hijo. Las madres se desviven sirviendo a sus hijos por amor, no por recibir nada a cambio, no por esperar algo especial, no. Quieren darles, quieren amarlos, quieren ayudarlos, quieren bendecirlos. ¿Por qué? Porque los aman. Cuanto más en la gloria de Dios, donde se perfeccionará el amor de Dios en nuestras vidas y será un desborde pleno, real, perfecto en la gloria de Dios a los pies de Cristo. Dice la palabra que los redimidos tomaremos las coronas y las tiraremos a los pies del Maestro. Esas coronas serán todo logro que hiciste en la tierra, tu servicio pequeño o grande, tu amor a Dios, todo lo que hiciste lo tiraremos y diremos a los pies de Cristo: no me pertenece la gloria ni la honra, todo le pertenece a mi Señor, a mi Rey, a mi Salvador, porque Él lo dio todo por mí, porque es por la gracia de Dios que soy lo que soy, que hago lo que hago, que puedo lo que puedo. Es por la gracia de mi Salvador, aleluya. Toda honra es para el Rey, toda alabanza es para el Rey, toda gloria es para el Rey, todo reconocimiento es para el Rey. Eso es hermoso, amén. Eso es maravilloso. Entonces, sí vamos a servir por amor, por gratitud, voluntariamente. Entonces en el infierno se cree que estos personajes, Satanás y sus demonios, van a estar gobernando y, como quien dice, ahí en su trono de vacaciones, y ellos con autoridad y dominio y gobernando y atormentando. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia no dice que Satanás y sus demonios son los que van a estar atormentando y ellos como señores y grandes en aquel lugar. La Biblia no dice tal cosa. Estas son filosofías que se presentan, repito, en películas, entre comillas, cristianas, y conceptos que se han formado que no tienen un fundamento bíblico, porque ninguna parte de la Biblia enseña tal cosa. Todos los pasajes que hablan de Satanás atormentando al hombre está dirigiéndose a lo que sucede en esta tierra antes de pasar a la eternidad. Pero una vez que se pasa a la eternidad, Satanás no estará para atormentar. Satanás estará siendo atormentado noche y día, lo dice la palabra de Dios, y sus demonios juntamente con él, y los seguidores que vayan con él juntamente. Entonces no habrá lugar para decir van a ser señores y amos, dueños y líderes con autoridad y dominio y gobierno en el infierno o en el tormento eterno. No habrá tal cosa. Habrá sufrimiento, espanto, tormento, dolor, mayormente para aquellos que conocieron la voluntad de Dios y no la hicieron, y rechazaron al único y sabio Dios voluntariamente y sin excusa.